¿Por qué los filisteos no murieron al tocar el arca del pacto cuando se la robaron? Pero Usa era una persona de Israel. ¿Por qué él sí murió siendo israelita e intentando salvar el arca que se iba a caer del carruaje donde la llevaba? La respuesta, antes de darla, debo plantear que algunas personas pudieran interpretar esto como una injusticia de parte de Dios. Es decir, como algo que no debió suceder. Porque si un filisteo que no es israelita, que es un idólatra, que perpetraron el robo, nada más y nada menos que el arca, una cosa sagrada del pueblo de Israel, que contenía o contiene las tablas de la ley, ¿por qué razón, si un filisteo al tocarla no murió, por qué un israelita tratando de salvarla sí murió? Y eso parece que es una injusticia o algo que Dios hizo que no tiene explicación. Bueno, lo primero que tenemos que recordar para los que no lo sepan es que el arca era un cajón de madera cubierto de oro y que fue total y absolutamente construido según las indicaciones que el mismo Dios le dio al pueblo de Israel para que lo hicieran con lujo de detalle. Esta arca contenía en su interior las tablas de la ley y su tapa, la tapa del arca, la tapa de esta arca, contenía unos querubines. A esta tapa se le llamaba el propiciatorio. Cuando se celebraban los sacrificios ordenados por Dios para la expiación de los pecados, para cubrir los pecados de Israel una vez al año, esta arca estaba en el lugar santísimo, detrás del velo. Solamente allí podía entrar el sumo sacerdote y rociar la sangre de los corderos o del cordero sacrificado sobre la tapa del arca como un simbolismo de la expiación de los pecados, del cubrir de los pecados, del perdón de los pecados del pueblo. Esta arca tenía un valor sagrado, representaba la presencia de Dios en medio del campamento de los israelitas. Era un objeto de profundo valor espiritual y de profunda reverencia y debía ser tratado como tal. La Biblia, en el libro de Éxodo, nos detalla no solamente cómo fue construida, sino que también nos detalla cómo Dios dio instrucciones para movilizar el arca. De hecho, el arca tenía unos anillos para que no la tuvieran que tocar y por esos anillos podían meter unas varas para que los hombres pudieran cargarla, 4 hombres pudieran cargarla cada quien por un extremo. Y también Dios dejó muy claro que solamente podía ser llevada, cargada, manipulada por los hombres de la tribu de Leví. Acuérdense que los israelitas tenían 12 tribus, la tribu de Leví. ¿Qué pasa? El arca es robada por los filisteos y se la llevan para sus campamentos, se la llevan para sus ciudades. Según Números 1:51, tiene esta instrucción. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, ustedes saben que los israelitas se tenían que mover por el desierto. Cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acerque morirá. Escuchen esto. Y el extraño que se acerque morirá. Primera pregunta, ¿por qué los filisteos se acercaron al arca y no murieron? Si ellos eran extraños. Porque los extraños de los que se está refiriendo
la Biblia en Números 1:51 se refería a cualquier persona que no fuera de la tribu de Leví. Es decir, cualquier israelita, aun cuando fuera israelita, aun cuando fuera parte del pueblo de Dios, se acercara al arca, moriría. ¿Por qué no murieron los filisteos? Lo voy a responder dentro de unos minutos. Pero quería aclarar que la instrucción de Números 1:51, deberían de anotar esa cita para que la estudien después, especifica claramente que solamente pueden manipular el arca los levitas. Números 4:15 dice lo siguiente: cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse, un momento, ok, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat. Coat era un hijo de Leví, era el segundo hijo de Leví. Ustedes saben que Leví era hijo de Jacob, hermano de José, hermano de Rubén, hermano de Benjamín. Por lo tanto, Coat era el segundo hijo de Leví. Luego, él fue el abuelo de Moisés y de Aarón. Muy bien. Los hijos de Coat, es decir, los descendientes de Coat, eran los que estaban dispuestos por Dios para llevar los utensilios del tabernáculo, entre esos el arca. Y dice, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Es decir, solamente vamos a ver, porque tengo aquí una señal que dice que mi internet está inestable. No sé si ustedes me están oyendo. Hagan una seña si me están oyendo. ¿Me están oyendo? Háganme una seña con la mano. Ok, sí, porque me salió un mensaje en mi computadora que decía que no tenía internet. Muy bien, repito. Lo que quiero dejar claro, según Números 4:17, que por donde voy leyendo, es que solamente los hijos de Coat, los descendientes de Coat, podían cargar el arca. Dice versículo 17, habló también Jehová a Moisés y Aarón, diciendo, no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. Dios fue muy preciso y dijo que el arca solamente lo podían tocar los descendientes de Coat. Dios fue muy claro en eso. No valía que tú fueras descendiente de otra tribu de Israel. Tenías que ser descendiente de Leví y descendiente de Coat. Y finalmente, número 7:6 dice, entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Fíjense, está hablando de carruajes para transportar el tabernáculo, que era un templo, vamos a decir, como una carpa móvil con todos sus utensilios. Está hablando de los carruajes, pero observen lo que dice el versículo 9 de número 7. Pero a los hijos de Coat no les dio carruaje, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Es decir, Dios dijo quiénes podían tocar el arca y Dios dijo que había que llevarla con las varas, a pie, no en carro. ¿Está claro eso hasta ahí? Ya sabemos lo que es el arca, ya sabemos lo que representaba el arca para Israel, ya sabemos que Dios había dado instrucción que solamente podían ser los levitas, los descendientes de Coat, y Dios había dicho que solamente podía movilizarse a pie. ¿Qué pasó? Que cuando el arca fue llevada por los filisteos a sus ciudades, si ustedes
leen la Biblia en en el primer libro de Samuel, capítulo 6, ustedes se van a dar cuenta, perdón, capítulo 5 y capítulo 6, ustedes se van a dar cuenta que los filisteos que cogieron el arca, que la tocaron y se la llevaron, no murieron. Sí, es verdad, no murieron. Pero no hubo un sitio donde estuviera esa arca, que las ciudades y los pueblos donde estuviera esa arca no murieran o recibieran tumores o muchos males. Es decir, los filisteos se llevaron el arca, pero hubiese sido mejor que los filisteos que se la trataron de robar hubiesen muerto como Usa, porque Dios sí dejó que se la llevaran, Dios sí dejó que la tocaran, pero por donde la llevaron lo que dejó fue una estela de muerte y destrucción, porque donde metían el arca, que era sagrada para Dios, en esas ciudades, en esos pueblos, en esas casas, la gente o moría o le salían tumores o venían plagas a esas ciudades. ¿Por qué Dios dejó que los filisteos cogieran el arca? Porque él quería manifestar su poder. Voy a leer en Primera de Samuel algo que quizás ustedes no lo sepan, pero que es realmente sorprendente. Permítanme leérselo rapidito. Voy a leer cuando ellos se llevaron el arca a su tierra, la tierra de los filisteos. Ellos tenían un dios, una imagen hecha por ellos, como todos los ídolos que son hechos por el hombre. Ellos tenían una imagen que se llamaba Dagón. Entonces dice, primer libro de Samuel, capítulo 5. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Y la pusieron junto a Dagón. Es decir, la pusieron junto a un ídolo. Un ídolo que no, ustedes saben lo que dice la Biblia. Tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, tienen pies y no andan, tienen manos y no tocan. Entonces ellos pusieron el arca al lado de la efigie, de la figura de Dagón, de un ídolo. Y cuando al siguiente día los de Asdod, la ciudad donde habían llevado el arca, se levantaron de mañana, he aquí Dagón, es decir, el ídolo, estaba postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Es decir, que el arca fue metida en ese lugar al lado del ídolo, y cuando se despertaron en la mañana, el ídolo estaba tirado en el suelo frente al arca en adoración a Dios. Entonces ellos agarraron, dice versículo 4, y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón ya lo habían vuelto a poner. Ellos dijeron, debe ser que el viento lo tumbó. Y entonces ellos lo volvieron a poner en su lugar. Pero al otro día, cuando se levantaron, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón solamente el tronco. Es decir, que ahora el poder de Dios les estaba demostrando que el Dios verdadero era él, y que el pedazo de ídolo que tenían allí, el pedazo de estatua que tenían allí, Dios se los destruyó. Ya no era un accidente. Había sido cercenado por la ira de Dios, por el enojo de Dios, por la santidad de Dios. Pero no puedo ahondar en más detalles. Tienen que tomar Primera de Samuel, capítulo primero de Samuel. Los libros del Antiguo Testamento son libros. Primero de Samuel 5 y 6, y léanse esa historia y se les van a parar los pelos, como decimos en Venezuela, de lo emocionante de esta historia. Entonces, los filisteos empezaron a notar que a la gente de sus ciudades les salían tumores grandísimos, otros se morían, y había enfermedad por lo que se la llevaban para otra ciudad, y en esa otra ciudad volvía a pasar lo mismo, y pasaba lo mismo, y por donde llevaban el arca, se iban enfermando, iban muriendo. Era toda una desgracia. Repito, si Dios hubiera evitado todo eso cuando los filisteos tocaron el arca, se hubieran muerto igual que Usa. Todavía no he explicado por qué Usa sí se murió. Entonces, el poder de Dios
no se hubiese manifestado de la forma que se manifestó entre esos pueblos para demostrar que Él es el Dios verdadero. De hecho, cuando los filisteos ya no hallaban qué hacer con el arca, no hallaban, dijeron, vamos a devolvérsela a los israelitas, pero no se la podían devolver presencialmente. Entonces prepararon unas vacas, prepararon un carruaje, montaron el arca y dijeron, pero ¿cómo vamos a hacer para que el arca vaya directamente hasta la ciudad más próxima? Alguien dijo entre los sacerdotes que ellos consultaron, no se preocupen, si esto es de Dios, las vacas van a ir directico hasta allá y no se van a desviar para ningún lado. Y efectivamente ellos soltaron las vacas con el carruaje, con el arca, y las vacas no se desviaron, según lo que dice la Biblia, ni a izquierda ni a derecha, sino que fueron directo hasta la primera ciudad donde estaban los israelitas, y allá ellos la recibieron. Y por supuesto, los filisteos comprobaron que Dios era el Dios verdadero. Ahora bien, tengo que acortar la historia. Cuando se enteraron que el arca había llegado a esa primera ciudad, entonces esa arca se quedó allí, en esa ciudad, durante 20 años. ¿Dónde está eso? Eso está en el segundo libro de Samuel, no en el primero donde acabamos de leer, sino en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6. Permítame buscarlo. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6. El arca había sido dejada en la casa de Abinadab y allí habían estado cuidando el arca por 20 años antes de que fuese tratada de llevar a Jerusalén. Entonces, en el capítulo 6 de segundo de Samuel dice, David volvió a reunir, déjeme ver si es aquí. Sí, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, a 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar por allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Escuchen esto. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab. La casa de Abinadab es donde el arca había estado por 20 años desde que los filisteos la devolvieron, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, es decir, Usa y Ahío, habían estado con el arca en la casa de su padre por 20 años. Usa y Ahío guiaban el carro nuevo. La Biblia resalta que era un carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío estaba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Un ambiente de adoración y de celebración porque llevaban de nuevo el arca a Jerusalén. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano hacia el arca, la trató de tomar, dice, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios porque era por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Entonces aquí viene la pregunta y la inquietud del hermano Carlos. ¿Cómo es posible que los filisteos, unos idólatras, se lleven la estatua, ¿verdad? Y respetando la reverencia, la majestad del arca de Dios, se la llevan a su pueblo, ¿verdad? Y un hombre que lo que intentó fue salvarla de que cayera a tierra, sin embargo muere irremisiblemente. Bueno, porque hay que conocer el contexto histórico, que por cierto,
Tengo que darle gracias a Carlos por hacer esa pregunta, porque tuve que estudiar e ir más allá de una respuesta que yo le di a él hace mucho tiempo atrás. Hay que conocer el contexto histórico y hay que saber por qué pasó esto. Primero, Usa no era de la tribu de Leví. Y ya Dios había dicho que había que ser de la tribu de Leví para poder cargar el arca. Segundo, ellos estaban llevando el arca en un carruaje y Dios dijo que no era en carruaje, que era con vara, a pie. A veces nuestras intenciones y nuestra manera de adorar a Dios creemos que solamente es porque tenemos una intención de adorar a Dios y que Dios lo que mire en nuestro corazón. Sí, es verdad que Dios pesa los corazones, pero si Dios ha sido muy expreso en las instrucciones que Él ha dado, Él quiere que se le haga caso y que se le obedezca. ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva? De todo árbol del huerto podrán comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Comieron exactamente del árbol que no tenían que comer. ¿Y qué pasó? Murieron espiritualmente y le pasaron la condenación espiritual al resto de la humanidad. Cuando Dios se aira, no se aira por capricho, se aira porque dio una instrucción y no se le hizo caso. Dios no es un caprichoso, Dios es un Dios justo. Y si Dios te dice que te va a pasar algo porque si no le haces caso, aunque Él te ame, aunque Él te quiera, si no le haces caso, te va a pasar lo que Él te dijo que te iba a pasar. Y Usa era un israelita que sabía como buen israelita y había tenido el arca en su casa durante 20 años, que él no debía tocar esa arca porque él no tenía por qué ir en esa función. Esa función le correspondía a los descendientes de Coat, a los descendientes de Leví. Pero David, como era el rey, no consultó, no tomó en cuenta estos detalles y lo hizo a su manera. Y por hacerlo a su manera, salieron las cosas mal. Esa es la explicación de por qué Usa falleció, porque no hicieron las cosas, porque asumió un riesgo que no debió haber asumido. Esa es la explicación de por qué este israelita murió. Quiero entonces destacar de esta historia varias cosas para cerrar la respuesta. Número uno, Dios permite que el impío a veces se salga con la suya temporalmente. Si ese acto de impiedad va a servir para que Dios se glorifique. Cuando los filisteos cogieron el arca, ellos no debieron haber avanzado ni un metro con el arca, debieron haber caído fulminados como Usa. Pero Dios no solamente permitió que se la robaran, sino que se la llevaran a sus ciudades. Pero lo permitió para que en las 4 y 5 ciudades donde la llevaron quedara una estela, quedara una muestra del poder del Dios vivo que castiga a aquellos pueblos que siendo idólatras le dan la espalda a él. Entonces Dios, que es un Dios de amor, pero que no puede tomar por inocente al culpable, hizo que los pueblos filisteos y en cada una de sus ciudades quedara una señal de que habían profanado la gloria de Dios. Si Dios no permite que los filisteos se lleven el arca y hagan eso, no queda ese registro de que Dios es el Dios verdadero. A veces Dios permitirá que ocurran cosas malas, a veces Dios permitirá que algunos impíos se salgan con la suya aparentemente, pero tarde o temprano Dios les va a dar su merecido. Eso nos lo explica el Salmo 37. Lo segundo que podemos aprender de esta lección es que las buenas intenciones no bastan. Tenemos que seguir las instrucciones que Dios nos ha dado en su palabra. Y el libro de Éxodo, y el libro de Deuteronomio, y el libro de Levítico, y la tradición y el conocimiento de David sobre toda la historia y las instrucciones de Dios para con Moisés y con Aarón acerca del tratamiento del arca y los utensilios del templo, David la conocía, pero David la ignoró y montó el arca en un carruaje cuando estaba estipulado que el arca había que llevarla a pie con unas varas y permitió que un hombre
que no era levita tocara o se arriesgara a tocar el arca como efectivamente sucedió, pasando lo que pasó y lo que ya estaba advertido en la palabra. Por eso las buenas intenciones no son suficientes. No es solamente la buena intención de ir a la iglesia, dar una ofrendita, leer la Biblia de vez en cuando. No, el Señor quiere que leamos, que estudiemos y que practiquemos su palabra para que nosotros podamos cosechar buenos frutos de nuestro comportamiento. Y en tercer lugar, tenemos que recordar que Dios no desata su ira si primero Él no nos advierte de las consecuencias de nuestro proceder. Dios no nos va a castigar si primero no nos ha mostrado las consecuencias de desobedecerle. Siempre Dios nos lleva y nos dice, esto es lo que no debes hacer y si lo haces te va a pasar esto. Y créanme, por más que Él nos ame, como dice Hebreos, Dios al que ama castiga y azota a todo aquel que toma por hijo, porque si no fuésemos castigados, si no fuésemos disciplinados, si no fuésemos reprendidos, seríamos bastardos. Así que cuando Dios nos dice, métete por aquí y no nos metemos, deja de hacer esto y no lo dejamos de hacer, el Señor nos va a dar pao, pao. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama y quiere corregirnos y quiere hacernos entrar por el carril. Eso es lo que podemos aprender de esta historia de Usa y de los filisteos y del arca.